familia es de 5 personas, mi papá, mi mamá y 2 hermanos. Soy de un pueblito llamado La Ventana, municipio del Patláhuac, Veracruz. Desde pequeña peleaba por todo, no obedecía a mi mamá y algunas veces decía mentiras para que no me castigaran por las cosas malas que hacía, que eran bastantes. En la escuela varios compañeros me tenían miedo porque los golpeaba, según yo por defender a mi hermano, y siempre creía tener la razón. Nunca me gustó perder, ni en los juegos de canicas, tazos, rayuela y en el fútbol. Mi orgullo era tan grande que no podía perdonar a mis mayores. Cuando tenía 13 años, inicié mi secundaria y mi adolescencia. Estudiaba de lunes a viernes en un internado de lucha campesina, porque mis papás no tenían el recurso necesario para que viajara de la escuela a mi casa. En mi familia siempre existió el alcoholismo, lo cual era la excusa perfecta para que yo hiciera lo mismo, sin que hubiera un regaño por lo que yo hacía. Hubo una ocasión en la escuela donde mis amigos me invitaron a tomar, a lo cual accedí fácilmente, sin imaginarme que esa decisión tendría graves consecuencias. A varios de mis compañeros los expulsaron, menos a mí y a 2 más. Mis papás no sabían nada de lo que yo hacía. En mi vida existía un vacío que trataba de llenar con todas esas acciones equivocadas. En busca de llenar ese vacío entré a varias actividades dentro del catolicismo. Como mi familia tenía muy arraigada la religión, era la forma en que yo siguiera siendo la niña buena en mi familia. Pero aún así me hacía falta algo. Cuando comencé mi etapa en la preparatoria, mi anhelo era ser libre, no depender de nadie. En el primer año de la preparatoria conocí a un chico que me hacía sentir cosas bonitas. Mis padres no estaban de acuerdo que tuviera novio porque lo único que tenía que hacer era estudiar. Y como era una prohibición más, para seguir con el noviazgo, pues ahí me encapriché. Todas las personas en mi comunidad y mi familia me decían que él era un joven problemático, que no me convenía, que era lo peor. Pasó el tiempo y seguí con mis actitudes negativas. Eso sí, siempre con un buen promedio para que mis padres no se dieran cuenta de qué hija tenía. En casa aumentaba el problema con el alcoholismo y cada vez más quería salirme de la casa de mis padres. Y fue así cuando terminé la preparatoria que decidí escaparme con mi novio y empezar una vida de pareja. Pero todo empeoró más, porque como dice el dicho, lo que no has de querer, en tu casa lo has de tener. La relación fue cada día más complicada, porque seguía el problema del alcoholismo, y ya no era todo color rosa. Luis decidió irse a la Ciudad de México a trabajar antes de que naciera mi hija. Yo me quedé en el pueblo, en casa de sus papás. Como no me mandaba más que 500 pesos cada 15 días, entonces yo empecé a buscar la manera de cómo obtener alguna entrada para cuando mi hija naciera. Su papá tenía un terreno en el monte y entonces empecé a sembrar hortalizas, la cual sembraba rábanos, cilantro, los cultivaba y después los vendía en el pueblo. Cuando tenía 19 años nació mi hija. Fue lo mejor que me pudo pasar y con ello la responsabilidad de no darle la misma vida que yo había tenido. Surgió la oportunidad de salir del pueblo y la tomé. No me importaba si era con mi esposo o sin él. Lo que quería era ofrecerle algo mucho mejor a mi hija. Llegamos a la Ciudad de México con mucho miedo. Sentía que la ciudad me comía, porque nunca había salido a trabajar. Lo más increíble que nos pudo haber pasado fue que llegamos a trabajar con la familia Reguín. Para mí fue maravilloso, al ver cómo nos recibieron con los brazos abiertos, con gran amor, mi admiración para el señor Barbarín. Era una persona que inspiraba mucho conocimiento, era impresionante verlo y escucharlo cada día. Y ver cómo quería a mi hija Giselle, le decía titita, jugaban y siempre estaba al pendiente que no le faltara nada.
pero aún así me sentía frustrada, molesta con la vida, no sabía qué rumbo llevar. Cada Navidad se reunían los hijos de mis patrones para cenar con él, y ahí conocí a la señora Bárbara y al señor Joaquín. Ellos, año con año, nos regalaban folletos del plan de salvación, los cuales aún guardaba, porque por más que leyera, no entendía bien lo que decía, y yo quería saber qué significaba. Cuando fallecen los papás de la señora Bárbara, teníamos que buscar otro trabajo. Ya me veía de regreso al pueblo, lo cual me daba mucha tristeza, coraje e impotencia. Pero aconteció que en casa del señor Joaquín necesitaban a alguien que les apoyara en su hogar. El primer día que llegamos a trabajar con ellos, todo me daba miedo, hasta cuando sonaba el interfón. ¡Qué miedo! Los fui tratando, me causaba curiosidad que ellos tenían algo diferente, no se enojaban, siempre estaban sonriendo, y si hacía algo malo no existía el regaño como tal. Pasó el tiempo y cuando regresamos de habernos casado en el pueblo, la señora Bárbara nos recibió con mucha alegría, y recuerdo que le comenté que nos habían regalado una Biblia y que nos habían dicho que la leyéramos, y fue el momento en que me compartió de Cristo y la falta que me hacía en mi vida. Recuerdo que fue en su cocina. Comenzamos a platicar y fue algo maravilloso. Mi piel se me erizó y sentía muchas ganas de llorar y a la vez felicidad. Fui otra persona desde ese momento. Quería contarle a todo el mundo lo que me había pasado. Conforme avanzaba el tiempo, comencé a leer la Biblia y comencé a ver cómo me empezaba a portar y a ver las cosas que según yo hacía estaban bien, y ahora era todo lo contrario. Dios comenzó a obrar en mi vida con el paso de los días. La señora Bárbara nos platicó de un estudio de niños, y fue como mi hija Giselle inició en el estudio de niños viveros, compartido por Carmen, Itzel y Marce, y también fue algo maravilloso. Me impresionaba cómo todos los domingos, muy sonrientes, estaban esperándonos para conectarnos, sin importar nada. Surgieron muchas cosas más en mi vida y en mi familia. Para mí fueron milagros, porque no hay otras palabras para explicarlo. Todos, cada día, leyendo mi Biblia que me regalaron. En ese tiempo teníamos que cambiarnos de casa y cambiar de escuela a mi hija. Era para mí algo complicado, pero fue ahí cuando comencé a orar y Dios me respondió como no tienen idea. Mi hija ingresó a una escuela cristiana. Yo no lo podía creer, para mí era imposible. No sabía que existiera una mínima oportunidad de que nos aceptaran por el mes de marzo, y fue impresionante cómo fuimos a ver la escuela y al otro día Giselle empezó su curso escolar. Seguimos orando para que Dios nos diera un hogar acogedor, y fue así como llegamos a vivir con el joven Jonat, un lugar maravilloso. Ahora yo quería cada vez más seguir leyendo la Biblia, y así fue como nosotros llegamos a la predicación de los domingos. Y podía ver a cada persona que llegaba, me abrazaba con un gran amor, y entre mí pensaba, estas personas son de otro mundo, porque todas las que conocía solo me veían feo. En verdad, qué gran familia en Cristo. Esto nos llevó a cada domingo a asistir a la predicación sin poner ningún pretexto. Qué alegría siento al compartir de todo lo que Dios me ha dado con tan solo orar y leer su palabra. Muchas veces me cuestiono y me pregunto a mí misma, ¿no estaré soñando? ¿O no estoy loca? Por las cosas maravillosas que Dios me ha hecho en mi vida desde el primer día en que lo acepté como mi Señor y mi Salvador. He visto muchos milagros, algunos como familiares que han venido a la predicación porque vieron un gran cambio en mi vida y en la vida de Luis, así como en la vida de mi hija Giselle. Ahora he aprendido a perdonar, a no ser orgullosa, a siempre andar con la verdad, siempre alabando y con una gran sonrisa
amando a todas las personas que me conocen y orando por las que aún no conocen a Jesús como su Señor y Salvador, para que yo pueda compartirles cómo lo pueden conocer. Gracias. Dios los bendiga. Qué bárbaro es Dios. ¿Te quieres casar? Cuando era joven, le dije a mi padre que me iba a casar. Él me respondió, muy bien, solo pídeme perdón. Yo no entendía por qué me lo decía. Él me volvió a decir, pídeme perdón. Le dije que no comprendía por qué le tenía que pedir perdón si no le había hecho nada. Entonces me miró a los ojos y me dijo, si no estás dispuesto a pedir perdón sin haber hecho nada malo, entonces no estás listo para el matrimonio. Hay un movimiento de Dios en todas las iglesias que predican verdaderamente el evangelio de la palabra. Hago esta aclaración. No todas las iglesias ni todas las iglesias cristianas predican a nuestro Señor Jesucristo. Incluso me puedo aventurar todavía más y decirles que muchos grupos que se dicen ser cristianos y no lo son. Y aquí es donde uno tiene la responsabilidad, como nos dice Pablo en el libro de Hechos. Pablo llega a un lugar, a una ciudad griega llamada Berea, y empieza a predicar el mensaje. Y dice el pasaje que los de Berea eran gente muy preparada. Y le dijeron, a ver Pablo, vamos a checar si lo que tú nos dices concuerda con la palabra de Dios. Y la verdad es que no se presenta como gente preparada o presumida, sino se presentan los de Berea como gente con la actitud correcta. Cada uno de nosotros tenemos que aprender a comprobar si la enseñanza que me están dando va de acuerdo con la palabra de Dios. Y aquí es donde nosotros vamos a descubrir cómo mucha gente hoy, dentro del mundo cristiano, no se basa en los principios de la palabra de Dios. Hay mucha psicología metida en el mensaje cristiano, mucho que se podría definir como grupos de motivación, donde son iglesias, algunas de ellas con miles de miembros, en donde la persona dice, ¡qué gusto de verlos! ¿Cómo estamos? Así como animador de fiestas. No los oigo, a ver una porra. Pero verdaderamente hay poca enseñanza de la palabra. Lo que debemos tener claro los creyentes es que lo que nos cambia y lo que nos edifica es la Biblia. Uno tiene que llegar siempre a exponerse a la Biblia con una actitud humilde y decirle de corazón a Dios, Dios habla porque tu siervo escucha. Dios ha prometido que cuando su palabra es predicada, su voz es escuchada. Y esta oportunidad que Dios nos da de juntarnos a escuchar la Biblia, su palabra, pues es una oportunidad también para descubrir cómo, si yo oigo la Biblia con fe, la Biblia me va a transformar. Yo puedo escuchar la Biblia sin fe. Puedo venir a una reunión y simplemente tener buena actitud, tomar notas, dedicarle 1 hora al estudio de la Biblia, pero no entiendo que es la palabra de Dios y que tiene poder para transformarnos, para edificarnos, para cambiarnos. Así que este es el reto que vamos a enfrentar toda nuestra vida cristiana. ¿Cuál es nuestra actitud al oír la Biblia? ¿Quiero oír la forma de pensar de un ser humano? ¿Quiero oír su conocimiento acerca de la palabra? ¿O realmente quiero que Dios me hable? Y este es verdaderamente el reto
que tenemos cada vez que nos juntamos. Alguien me preguntaba acerca de esta impresionante clasificación que hay dentro del cristianismo. Hay evangélicos, bautistas, metodistas, presbiterianos, pentecostales y, como dicen por ahí, a los que se acumulen esta semana. Porque van surgiendo. Y hay que entender que todas esas clasificaciones, o la mayor parte de ellas, están hechas no por los grupos mismos, sino por gente externa. Te explico. Conociendo un poco de la historia del cristianismo, los metodistas, gente que fue muy importante en la Inglaterra de 1700 a 1800, realmente Dios usó a este grupo fundado por Juan y Carlos Wesley, un grupo que impactó a la sociedad inglesa y la transformó con el mensaje de la palabra de Dios. Era la época en donde se descubrió la ginebra, cuando los historiadores decían que el alcoholismo comenzaba a los 6 años de edad, que la ginebra, como los alambiques, como todo el mundo tenía acceso, la ginebra corría por las calles, por las alcantarillas, y la gente era muy común encontrarla tirada en el piso. Incluso niños tirados en el piso tomando ginebra. Este era el ambiente que se encontraron los hermanos Wesley. Ellos le entregan su vida a Cristo y empiezan a predicar. Juan Wesley era muy metódico. Entonces a sus discípulos de repente les decía, por ejemplo, todos los viernes a tal hora nos vemos en tal lugar para ir a compartir nuestra fe. Y todo el mundo sabía que a tal hora iban a pasar los discípulos de Juan por ahí, que a tal hora se iban a juntar y decían, ahí van los metódicos o los metodistas. Y así es como surge esta denominación. Y así te podría presentar a cada una de las denominaciones. Lo importante no es tanto cómo se llame la denominación, sino si está fundamentada en el principio bíblico de que un hijo de Dios es aquel que ha nacido de nuevo. Si una persona ha experimentado ese cambio de corazón que solo Jesús produce cuando Él vive en el interior de esa persona. Si esa persona ha creído las verdades fundamentales de la fe, la denominación es lo de menos. Lo que está clarísimo en la Biblia es que cuando Cristo entra y hace de ti una nueva persona, esto es lo que te lleva al cielo. Cuando uno llega al cielo, cuando tú te mueras, Dios no te va a decir, a ver chico, tu credencial, para ver de qué equipo eras o de qué grupo eras. No, te va a decir, ¿está Cristo en tu corazón? ¿Lo aceptaste como tu Señor y Salvador? ¿Pudiste experimentar ese cambio que te define como una persona antes de Cristo y después de Cristo? Es únicamente lo que te va a decir. Porque el que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Me he topado con muchos cristianos, bueno, que se dicen cristianos, pero que realmente no hay cambio en sus vidas. Sino simplemente un día empezaron a asistir a un grupo, empezaron a leer la Biblia, empezaron a tener una buena actitud hacia el cristianismo. Pero esto no te hace cristiano. A veces de broma digo que es como si tú entraras a un garage y te convirtieras en coche. O sea, el lugar no te hace cristiano. Por eso la salvación es personal. Cada uno tiene que examinarse a ver si realmente puedes encontrar esas señales inequívocas que Dios produce cuando entra a la vida de una persona. ¿Cuál es una de las señales más importantes? Un cambio de actitud hacia el pecado. Eso yo pienso que es la primera. Cuando Cristo entra no te hace una persona perfecta, empieza un proceso de cambio, pero lo primero que te llama la atención es que tu punto de vista del pecado cambia. El pecado que antes disfrutabas, que antes cultivabas, que antes le invertías lana, quizá era parte integral de tu personalidad. De repente no te puedes explicar
porque hay esos pecados te empiezan a molestar. Y mientras más íntimo caminas con Jesús, más te molestan. Y más sientes el impulso del Espíritu Santo. Aquí hay que enfatizar que el Espíritu que entra a tu vida cuando invitas a Jesús es un Espíritu Santo, que hace que tu perspectiva del pecado te empuje a decir: ya no quiero seguir viviendo como a Dios no le agrada. Creo que es muy fácil saber si eres creyente o no, ¿eh? Todo esto Dios lo produce en tu vida para que tú tengas la seguridad. Él sabe si fuiste sincero o no. Lo que Él quiere es que tú lo sepas. Si realmente está Jesús en tu corazón o es una inercia la que traes. Muchos cuando te hablan de su experiencia cristiana, más bien te hablan de un cambio de hábitos sociales. Ahora me junto con los cristianos, ya no me voy con los borrachos. Ahora voy al estudio de la Biblia, ya no digo malas palabras. Claro que tu entorno cambia, pero yo te puedo presentar a muchos incrédulos que han dejado de tomar, a muchos incrédulos que han dejado de drogarse, a muchos incrédulos que vivían en adulterio y hoy son fieles. Esto no te hace cristiano. Lo que verdaderamente te hace cristiano es que tú hayas entendido que eras un pecador perdido y que Jesucristo pagó en la cruz tu cuenta y que Él es el único que te puede salvar. Y la operación por la cual tú aceptas la salvación y eres hecho una nueva criatura es cuando tú le pides a Él que entre a tu corazón de una manera totalmente consciente. Jesús te dice: mira, yo pagué por todo. Por todo lo que tú hiciste, me castigaron a mí. Ese pago, ese consumado es, ¿se acuerdan de ese hermoso grito de Jesús en la cruz? Es el sello de deuda cancelada. Yo te lo doy con una condición. Es un regalo porque yo lo pagué, pero la condición es que te doy la vida eterna y una vida perdonada si tú me das tu vida. Tú dame tu vida. Acéptame como tu Señor y Salvador para que yo entre y te cambie y además haga de ti una persona feliz. No crean que Jesús es el aguafiestas cósmico, ¿eh? No, te hace feliz a partir de ese momento. Muchos dicen: no, si le entrego mi vida a Dios, ya no voy a poder hacer esto, ya no voy a poder hacer lo otro. Muchas cosas que mucha gente que las hace no es feliz. El pecado nunca te va a dejar ser feliz. Somos los que tenemos la responsabilidad de decirle a la sociedad con nuestra vida lo que es un verdadero creyente. No es el que cree diferente, sino el que a través de su fe vive lo que predica. No es lo que crees, sino si lo que crees afecta tu forma de vivir. Estoy cada día más convencido que separados de Jesús nada podemos hacer. Y no porque yo te lo diga, ¿eh? ¿Quién lo dijo? Jesús lo dijo, Juan 15:5, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que este es el reto. Quiero compartir con ustedes una enseñanza que espero nos ayude mucho. Vivimos en un mundo lleno de ansiedad. Vivimos en un mundo depresivo, donde verdaderamente el consumo de medicamentos para tranquilizar, para quitar la depresión, para poder dormir, es alarmante. Y además ya la edad en que empiezan a buscar la paz en miligramos es impresionante. Qué precioso que tenemos en Cristo, a Cristo en nuestra vida, y que nos pueda dar un testimonio impactante en la sociedad en la que estamos viviendo. Tú has oído lo que Dios dijo, de que nosotros somos la luz del mundo. Y precisamente la luz brilla cuando vives diferente a la gente sin Jesús. Y espero que esta enseñanza pueda tocar nuestros corazones. Vamos a memorizar hoy un versículo. Vamos a estudiar un poco acerca de la ansiedad a través de este versículo.
Lo memorizamos todos juntos, 1 Pedro 5:7. Es muy sencillo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5:7. ¿Ya lo memorizamos? ¡Wow! ¡Qué listos! Yo me tardé mucho. Pero esa es la verdad. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La ansiedad es algo raro, que de repente se trepa. Cuando menos te lo imaginas, como si alguien te brincara en la espalda y te clavara un cuchillo. Como si alguien te pusiera una cobija encima y dejaras de ver las cosas de una forma correcta. Y muchas veces sentimos ansiedad y preocupación sin alguna causa concreta. Simplemente nos sentimos ansiosos y preocupados. Por eso quiero dedicarle unos momentos a la ansiedad, sobre todo porque vivimos en una sociedad enferma de esto. Las noticias no nos ayudan. Las noticias en cualquier ámbito no nos ayudan. Siembran temor, siembran incertidumbre, siembran un sentido de ¿qué va a pasar? En la Biblia nosotros aprendemos, como hijos de Dios, cómo debemos responder ante este sentimiento. Vamos a dividir nuestra enseñanza primero en analizar cómo enfrentar la ansiedad. Y en segundo lugar vamos a ver las acciones que debemos tomar para ello. Y vamos a terminar con la liberación que Dios nos promete acerca de la liberación. Así que espero que todos salgamos aprobados, porque dice, vas a salir liberado de la ansiedad. Los lectores de esta carta de Pedro, si tú conoces algo de historia del primer siglo, los cristianos de este siglo fueron los cristianos más perseguidos. Nerón era el emperador romano de esa época. Y cuando Pedro les escribe esta preciosa frase, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, los destinatarios de esta carta vivían en una situación verdaderamente de peligro mortal. Vivían constantemente en el temor de perder sus vidas, de perder sus familias, de perder sus posiciones, de tener que huir sin tomar nada. Es decir, esa enseñanza, más que teórica, es totalmente práctica. Seguramente ellos también se preocupaban por las cosas que normalmente se preocupa la gente. Los que tienen negocios, de si sus negocios les darán utilidades. Los padres preocupándose por sus hijos adolescentes. Los hijos adolescentes preocupándose por sus proyectos. Los solteros preocupados de si algún día se van a casar. Los casados preocupados si van a poder sacar adelante su matrimonio. Y lo que vamos aprendiendo es que la ansiedad es una emoción totalmente conocida por la naturaleza humana. No es algo extraño. Y la causa que genera la ansiedad, o las causas que la generan, independientemente del siglo que nos tocó vivir, en donde se experimente que esté viviendo la persona, son las mismas. Quizás sean diferentes las causas que lo producen, que la generan, pero realmente vemos, independientemente de la época e historia, que el creyente experimenta ansiedad y preocupación. El creyente, olvídate del incrédulo. A algunos les da temor las multitudes. A algunos les da temor la soledad. A algunos les da temor el fracaso. A otros les produce temor el vacío que produce el éxito. A algunos les da temor las alturas. Y vamos descubriendo que el temor o la angustia puede tener proporciones epidémicas. Y yo te puedo decir que esto le está pasando a nuestra sociedad. Como te decía, las noticias están inundando las mentes, las imágenes que vemos están llegando verdaderamente al tuétano del ser humano, de tal forma que es muy difícil. Incluso si una persona ahora aquí te dice que nunca ha estado ansioso o preocupado por nada, esta persona necesita mucha ayuda. Porque finalmente tenemos que aprender como hijos de Dios cuál es la respuesta. ¿Cómo alguien que le ha entregado su vida a Jesucristo, cómo alguien que dice que conoce a Dios, que lo tiene como su papá en el cielo,
¿Cómo debemos enfrentar esta corriente de ansiedad? Porque en muchos casos tú ves a creyentes que se los está llevando la corriente, actuando igualmente que aquella persona que no conoce a Dios. Decía una mujer en un sketch cómico, decía ella, a mí me preocupa de cómo el ser humano se puede preocupar por cualquier cosa. Decía ella, me preocupa que si el aceite de oliva sale de las olivas y el aceite de cacahuate, del aguacate, sale de los aguacates, me preocupa de dónde sale el aceite del bebé. Y esto te lo digo para dejarte claro que uno puede vivir preocupado por cualquier cosa. Muchos han tratado de explicar la angustia y la ansiedad. El filósofo Sartre decía que la ansiedad era producto del pasado y de nuestros padres. Marx decía que la ansiedad es producto de nuestros vecinos y de nuestro futuro. Otro decía que nuestra ansiedad y preocupación es resultado de Dios y de la eternidad. De ahí viene nuestra preocupación. Y como les decía, cualquiera que diga aquí que nunca se preocupa, bueno, debería estar preocupado por eso. Aquí la esencia de la palabra de Dios, cuando el apóstol Pedro, cuando habla de esta frase, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Jesús, la palabra ansiedad, la palabra original habla de algo que divide, es la esencia, algo que divide, que distrae, que produce inestabilidad. Cuando tú estás normal en tu vida, estás tranquilo, está todo en armonía. Lo que te preocupa es algo que entra en tu mente y que te empieza a distraer y te empieza a generar inestabilidad. Y Pedro dice que el creyente debe saber, como hijos de Dios, cómo tenemos que enfrentar esta ansiedad y esta preocupación. Pedro es muy claro en que tenemos que evitar caer en la trampa típica de negar la ansiedad, de ignorar lo que nos preocupa o de correr de lo que nos preocupa. Negar, bueno, ¿cuántas veces has visto a que niega? No estoy desempleado, no me corrieron. En segundo lugar, lo que te está generando la preocupación, negar no cambia las cosas, ignorarlo tampoco. Y correr de ellas es como cuando el niño se machuca un dedo en la puerta y la mamá le ofrece comprarle un globo. Los niños son inteligentes para no caer en este caso, ¿no? O sea, mamá, ¿qué tiene que ver el globo? Si el dedo lo traigo colgado hasta acá, ¿qué tiene que ver el globo? Es quizá una ilustración tonta, pero este es el sentido. Muchas veces soltamos globos para distraernos de lo que nos preocupa. ¿Ves a los jóvenes preocupados o ansiosos por algo? Se ponen sus headphones, le suben el volumen. O estoy preocupado y agarro mi coche y me voy a una vuelta de 3 horas. O estoy preocupado y me voy a hacer 2 horas de ejercicio. ¿Esto cambia las cosas? Esto es algo que no nos va a sacar adelante, pero es algo en la que muchas veces caemos. En vez de ignorar, de negar o de correr de los problemas. En el Salmo 11 llegan con David y él dice, ¿por qué me dicen que huya al monte? ¿Por qué me dicen que corra de mis problemas y huya al monte? Y esto es muy cierto. Los problemas los tenemos que enfrentar delante de Dios. Los problemas tienen una solución en la presencia de Dios. Dice David, si yo me voy preocupado al monte, así como estoy preocupado en el palacio, así voy a estar preocupado en el monte. Lo que yo tengo que descubrir es dónde echo mi preocupación. ¿Cómo me la quito de encima? ¿Cómo puedo sacarme de una vez por todas la ansiedad? Y aquí es donde entra echando toda vuestra ansiedad. En el griego es una palabra fuerte, decisiva. Es una palabra que tú no quisieras que trajera en mente los de la mudanza, cuando les pides que te ayuden a cambiar tus cosas.
Es más bien la que trae en mente la gente de la basura. Los de la basura llegan y no tienen el menor cuidado de cómo van a mover la basura. Llegan y avientan la basura. Y si cayó en el camión, qué bueno. Si no, pues el próximo jueves. Así tengo años en la casa viendo esto. Llega el jueves y la dejas ahí. Cayó en lo que no, se quedó ahí. Esta es la palabra que el apóstol Pedro está utilizando sobre dónde echar nuestra ansiedad, sobre Jesús. Es verdaderamente tomar, y lo más lejos, aprender a echárselo a nuestro Señor Jesucristo. Si hablara griego el de la basura, usaría esta palabra. En vez de ir por la vida ahí abrumados y cargados por nuestras preocupaciones, independientemente de la edad que tengas, conozco niños que viven afligidos. Los ves con el ceño fruncido desde muy pequeños. En vez de aprender a descansar, viven cargando lo que Dios nunca planeó que cargaran. Debemos aprender a aventarle nuestra ansiedad a Jesucristo. Como dice el pasaje 1 Pedro 5:7, echando toda, no alguna, toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando es un gerundio. ¿Sí se acuerdan ustedes de sus clases de gramática? Es un participio. Echando. No está en imperativo. No dice echen vuestra ansiedad. No es una orden, sino es un gerundio. Echando. Y me puedes decir, ¿qué tiene de importante esto? Bueno, la idea de un gerundio es que está implicando que esta acción es resultado de una acción anterior. El versículo 7 es el resultado del versículo 6. Así que si Dios nos está pidiendo en el versículo 7 que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, vamos a ver entonces qué nos pide en el versículo 6. Dice 1 Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Con esto el apóstol Pedro nos está recordando un principio que nos tiene que quedar bien claro. Presencia de ansiedad es resultado de ausencia de humildad. ¿No notas eso? Esa morbosa atención que queremos que la gente nos ponga porque estamos preocupados. Esa lástima que tratamos de generar con nuestros problemas y cómo los estamos sufriendo. Esa autocompasión que tratamos de fomentar, queremos ser el centro de la atención con nuestros problemas. Y la verdad es que toda esa presencia de ansiedad nada más denota una ausencia de humildad. Estamos diciendo que nosotros somos los importantes, no Dios. Que aunque Dios me ha dicho a mí que Él se preocupa por mí, que no hay un asunto por más pequeño o grande que no sea de su total preocupación y atención, que Él me ama y aunque me dice que nada me sucede sin que su mano amorosa administre ese problema en mi vida, de todos modos yo le digo, no, yo me voy a preocupar. Porque tú no sabes cómo tratar esto. Si supieras cómo hacerlo, me sacarías de este problema. Entonces me voy a preocupar. Este principio de presencia de humildad igual a ausencia de ansiedad, llévalo al banco. Es oro molido. Por eso dice, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. No es que nuestros problemas no sean importantes, que no los tengamos que atender, pero tú como hijo de Dios tienes que atenderlos como alguien que sabe que tiene un papá en los cielos y que se preocupa por ti. Que verdaderamente hay alguien todopoderoso del cielo para atender y cambiar las cosas que te afligen, esas cosas que te preocupan. Él está increíblemente interesado en todo lo que te sucede, está profundamente interesado, desde el más pequeño detalle.
Él sabe cómo lo estoy enfrentando. Es muy importante que el creyente también vaya aprendiendo. Cuando yo estoy preocupado, cuando yo estoy afligido, es porque he dejado de ver a Dios. He perdido de vista a Dios en mi vida. Hay cristianos que dicen, bueno, tengo estos problemas, por lo menos me voy a preocupar, es lo menos que puedo hacer. La preocupación desde un punto de vista bíblico es pecado. Medítalo. La preocupación es falta de fe. La preocupación es falta de confianza. Es muy pequeño mi Dios. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje de Lucas 10? Donde está Jesucristo visitando a Marta y a María. Vamos a recordar el pasaje, es muy bonito, dice Lucas 10. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál fue esa buena parte que escogió María? ¿La indolencia? ¿La indiferencia? No. La buena parte es que María entendía que para que su vida funcionara, tenía que llevarla a los pies de Jesús. Para que tu vida funcione, la tienes que llevar a los pies de Jesús. Hay muchos que están cargando, están doblados en su forma de vivir, a punto de quebrarse. No saben si la van a hacer para el fin de semana, porque están cargando tantas cosas que Dios no ha querido quitarles. Pero esos problemas, esas dificultades, no tienen otro propósito más que llevarnos delante de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te hincaste junto a tu cama y le derramaste tu corazón a Jesucristo? Dios, aquí está mi vida, mis problemas, mis preocupaciones. Tú has prometido manifestarte en mi vida. ¿Qué mejor que ahora que tengo estos problemas? Los problemas son una plataforma para ver el amor de Dios. Claro que si tú no vas a los pies de Jesús, pues ahí andamos de mártires del siglo XXI, sufriendo, amargados, frustrados, y a veces incluso diciendo, Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué no actúas? Y Dios diciendo, oye, ¿por qué no vienes a mí? Yo te invito a que vengas a mí. ¿Estás trabajando y cargado? Ven a mí. ¿Estás angustiado? Ven a mí. Somos como aquellas ovejas del redil que platicaba un pastor de ovejas, de veras de esos de la B, que tenía una oveja que incluso le puso por sobrenombre la callejera. Porque esta oveja era maestra en encontrar los huequitos en las bandas, y ahí había que ir a buscarla. Lo malo de la callejera no era que había que ir a recuperarla, ahí atorada en un arbusto, ya se cayó en un hoyo, ya se había lastimado, sino que lo peor de la callejera es que al rato les enseñaba a las otras la ley fuga. Oigan, es por aquí, la onda, es muy divertido, síganme. La traía de regreso, pero no había forma de corregir a esta oveja callejera. ¿Sabes lo que hizo este pastor? La última vez que se dio a la fuga, la encontró ahí atorada en un arbusto. Llegó y le rompió una pata. Se le echó al hombre y la estuvo cuidando y consintiendo a la oveja por semanas hasta que la pata sanó. Y ahí la oveja encontró los beneficios de vivir cerca del pastor. Aquí me cuidan, me atienden, me curan. Y obviamente hay muchos creyentes que no entienden que Dios bendice sus caminos
no tus caminos. El gran reto del creyente es que aprenda a vivir bajo la sombra del Altísimo. No que Dios te vaya a buscar y a ver si te encuentra y en qué estado te encuentra. Porque además hay muchas ovejas callejeras en la vida cristiana que al rato se quejan de que lo que comieron les hizo daño, como el hijo pródigo que se quejaba de que las algarrobas le cayeron mal. Ay, pues regresa a casa de papá. Este es el propósito en muchos casos de los problemas que enfrentamos. Que entendamos en dónde estamos viviendo, qué tan cerca de Jesús estamos y si hemos depositado nuestra vida verdaderamente a sus pies. Dios no nos dio hombros tan amplios como para cargar con todo. Hay jóvenes que se van a la escuela preocupados por el matrimonio de sus papás. No te digo que no tengas que preocuparte. Te pido que ores por tus papás. Los papás tienen que aprender a orar por sus hijos independientemente de la edad que tengan. Dios actúa como aquel niño que iba en el avión y con una tremenda turbulencia de repente. Tremenda turbulencia. Todo el mundo gritaba del avión, amarrados, y este niño tranquilo. Aparentemente viajaba solo. Una persona mayor lo vio, se volteó con el niño y le dijo: oye, ¿tú no estás preocupado? No. ¿Por qué no estás preocupado? Pues es que el piloto es mi papá. ¿Quién controla tu vida? Si verdaderamente Dios la controla, no te preocupes. Preocúpate si tú la estás controlando. Verdaderamente suéltale el timón de tu barco. Como cristianos estamos llamados a desafiar al mundo. Vivimos en una sociedad que ha negado y rechazado por completo este concepto de un Dios personal. El mundo ahora adora a la madre naturaleza, a la sabia naturaleza. Y nosotros estamos llamados verdaderamente a dejarles claro con que toda esa ansiedad, toda esa preocupación que experimenta el mundo es resultado de haberle dado la espalda a un Dios personal. Tú sales a la sociedad y nadie se preocupa por nadie, ¿no? Entonces hay que recordarle a la gente que sí hay alguien que se preocupa de ti. No se trata de que vayamos por ahí con la bibliota de Thompson, ¿verdad? Y dándole a la cabeza de las personas, sino con nuestra vida, mostrándole a la gente que vivimos diferente. Oye, ¿por qué tú tienes esa actitud hacia la vida? ¿Por qué nunca te preocupas? Oh, sí me preocupa. Entonces, ¿qué haces? Bueno, pues le echo mi ansiedad al Señor. Pues ¿a qué, Señor? Y ahí es donde tenemos la oportunidad de presentarles a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es tu vida que habla más fuerte que tus palabras. Sí, la gente quiere ver creyentes confiados. Hay un proverbio de Salomón que dice en 28:1: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Lo que más confianza te va a dar en la vida, ¿sabes qué es? Una limpia conciencia. Una conciencia de que tu vida la has puesto a los pies de Jesús. Y que cada vez que abres tus ojos dices: Dios, en tus manos encomiendo mi espíritu, te dedico este día. A ver cómo despiertas mañana. Y la presencia de Dios te va a acompañar, te va a dar seguridad. Y te será muy fácil en un momento de preocupación sentir la cercanía de Dios y aventarle el paquete a Él. Finalmente me gustaría decirte que la Biblia nos dice que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios, diciendo: papá, tú sabes mejor las cosas. No te voy a decir lo que yo necesito, lo que tú tienes que hacer conmigo. Yo he creído lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo no puedo remover las causas de mi ansiedad. Yo no voy a tener la capacidad de quitar mi desempleo de la noche a la mañana, de hacer que mis negocios finalmente jalen de la noche a la mañana. Quizá yo no tengo la capacidad de esta soltería que tengo y quisiera una pareja. No tengo la posibilidad de quitar esto que me angustia. Hay que ser sinceros y honestos. Quizá esto me angustia, pero la Biblia nos dice, no que le echemos nuestras circunstancias, sino que le echemos nuestra ansiedad. Ahora bien, ¿cómo le echo yo mi ansiedad a Jesús? Hay un método, se llama la oración. Fíjate bien lo que dice Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo sé yo que estoy orando bien? ¿Cómo sé verdaderamente que esos problemas que me aquejan los estoy presentando a Dios como a Dios le agrada? Porque Él me regala su paz. Es como si su paz fuera la voz de Dios diciéndome, hijo mío, ya tomé cartas en el asunto. Ya no te preocupes más. Yo me voy a preocupar por eso. Y Dios intercambia tu ansiedad por su paz, que sobrepasa todo entendimiento. ¿La has experimentado? No es una confianza ciega. No es una confianza mal puesta, sino al contrario, es una confianza producto de tu fe. Hay que recordar que cuando Pedro les está diciendo esto a los creyentes, de 1 Pedro 5, 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, y con esto termino, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esta es una verdad, que en la época del apóstol Pedro fue revolucionaria. Recuerda que él vivía en una sociedad pagana, de dioses paganos. ¿Zeus se preocupa por mí? Hombre, este tiene muchas cosas que hacer. Júpiter igual. Por eso era tan revolucionario el mensaje de Jesucristo. Jesús dijo, cuando oren, van a orar así. Padre nuestro que estás en los cielos. Hoy para ti y para mí esta frase es común, pero en su época era casi blasfemia. ¿Cómo que Padre nuestro? ¿Cómo le voy a decir a Dios Padre? Ahora muchos lo creen. ¿Tú verdaderamente lo crees? ¿Que Dios tiene cuidado de ti? Si lo crees, verdaderamente esta palabra va a poder construir en tu vida una estructura en donde se haga ya un reflejo incondicionado. Me empiezo a preocupar, tengo que orar. Oro. Sean conocidas tus peticiones delante de mí. No cargues lo que Dios no ha planeado que cargues. Hay un poema inglés que en Inglaterra se lo enseña a los niños. Es muy bonito. La traducción se les voy a hacer un poquito medio charra porque ya saben cómo estudiando. Dijo el gorrión al petirrojo, me gustaría saber por qué estos humanos tan extraños corren de aquí para allá y viven preocupados. Le dijo el petirrojo al gorrión, la verdad, yo sé por qué. Es que ellos no tienen un papá en el cielo que se preocupe por ellos como el que se preocupa por ti y por mí. ¿A quién le dio Jesús potestad de ser hecho hijo de Dios? ¿Al que lo recibió? ¿No dice? A todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mi papá es Dios. Dios nos ha llamado a vivir en una sociedad angustiada como hijos del Rey. Como hijos de un Dios que es todopoderoso y que es todo amor.
en la forma como tú vas a enfrentar tu mañana, en tu forma de enfrentar la vida, tú vas a saber si estás asimilando la palabra de Dios, si te está transformando o te vas a dejar llevar por la corriente del mundo. Pero hay un Dios amoroso esperándote. No cargues más de lo que Dios planeó que cargaras. Y no lo olvides, la oración es el método para descargar cada angustia, por más pequeña que sea. No creas que Dios es rompas en caso de incendio. No es hasta que el agua llegue al cuello, sino es tan bonito aprender que cualquier cosa que te distrae, que te preocupa, echársela a Jesús. Señor, para eso entraste en mi vida, para hacer de ella un éxito. Le pedimos esto. Memorizamos el versículo, echando sobre él. Ok. Esperemos que no más sea algo que guardemos acá, sino que lo bajemos acá para que se manifieste. Vamos a ver. Dios, gracias, hermanas. Qué hermosa es tu palabra, qué hermoso eres tú. Gracias porque te podemos llamar Padre. Y no queremos entristecerte con una vida que no te cree, que no confía en ti. Tu palabra dice que tú no tienes mayor gozo que ver que tus hijos andan en la verdad. Tu palabra es verdad, Dios. Enséñanos cada día a amarla más, a guardarla en nuestro corazón, a poder transmitirla con fe, como algo que va cambiando día a día nuestras vidas, haciéndonos cada día más cercanos a Jesús. Bendice a cada persona que está hoy aquí. Guárdanos de nuestras angustias, de nuestras ansiedades. Hoy nos has enseñado qué tenemos que hacer con ellas. Danos la fuerza para que lo intentamos y lo hagamos, Dios, creyendo que tú vas a tener cuidado de nosotros, porque así lo prometes en tu hermosa palabra. Y sobre todo, Padre, porque todo esto lo pedimos a través del Señor Jesús por sus medios en la cruz. Amén. Amén.